Bendiciones, queridos hermanos y amigos, me da mucho gusto saludarles. Soy su amigo y servidor Dexter Alejandro. Una vez más vamos a ir a la Sagrada Escritura para que nos regale una perla más para sobrellevar la crisis y poder salir avante cuando esta haya pasado y prepararnos para las próximas. Porque la vida es eso, una suma de crisis en las que podemos crecer y madurar. Y nuestro personaje a meditar es otra vez el buen Pedro. El buen Pedro había estado en un diálogo con el Señor, nos cuenta el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del 13 en adelante, y en una primera parte, en un primer momento, nos dice que Jesús hace una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Comienzan a contestarle ellos y le dicen, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas, en fin. Y luego Jesús lanza la pregunta directa: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En todo este tiempo, ¿qué han ido descubriendo de mí? Ellos aquí se quedan callados, un poco tensos, porque si digo algo que no es, no se vaya a enojar Jesús, no se vaya a desesperar por mi falta de atención. Pero Pedro, príncipe de los apóstoles, toma la palabra, además de que dice, era un primario, dicen los psicólogos, respondía de primera mano y le dice, tú eres nada más y nada menos que el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¡Qué respuesta! Llena del Espíritu Santo. Tan es así que Jesús lo va a elogiar y le va a decir, Pedro, esto que acabas de decir, no te lo reveló la carne, sino mi Padre que está en el cielo. En pocas palabras, Pedro, estás lleno de mi Padre, estás lleno de Dios, estás lleno del Espíritu, porque esto que acabas de decir, definitivamente te lo reveló mi Padre. ¡Ah! ¡Qué hermosa respuesta! Y qué contento se tiene que haber sentido Pedro frente a esa respuesta que le da Jesús, esa reacción de Jesús. Pero inmediatamente después, según el Evangelio de Mateo, capítulo 16, ahora en el versículo 21 en adelante, dice que Jesús comenzó a platicar y a comentar con ellos lo que iba a sucederle ya para prepararlos hacia la pasión. Y les empieza a decir precisamente que debe ir a Jerusalén, que va a sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, que lo van a matar, pero que va a resucitar. Y frente a este diálogo tan diferente que el primero, aquel estaba lleno de luces, estaba lleno de reflectores, lleno de serpentinas, de globos, porque la respuesta de Pedro había sido maravillosa. Ahora todo se torna negro, oscuro, porque Jesús empieza a hablar de muerte, empieza a hablar de crisis. De eso empieza a hablar. A Jesús le gusta hablar también de crisis. Y les dice que Él va a entrar en un camino de mucha crisis. Y esto pone en tensión a los discípulos. Los pone nerviosos. ¿Por qué Jesús toca este tema? También que estábamos, apenas hace media hora platicábamos de otra cosa, de que Él era el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el Cristo. Ahora está hablando de que se va a morir, de que lo van a perseguir, lo van a humillar, lo van a golpear. Y entonces Pedro, de nuevo, toma la palabra y le dice al Señor, versículo número 22 del capítulo 16 de San Mateo. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle a Jesús y le dijo, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá esto. O sea que frente a lo que Jesús estaba planteando como el camino de salvación, su muerte, su pasión, Pedro reacciona de una manera diferente. Y yo no sé si motivado por la primera parte de la historia donde se sintió grande, dijo, ahorita voy a soltar otra muy buena también. Y le dice, no, de ninguna manera, tú no vas a padecer estas cosas que estás diciendo y de eso me encargo yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar. La respuesta suena muy piadosa, muy bonita. Sin embargo, Jesús le contesta a esa respuesta de Pedro, le contesta de la siguiente manera, versículo 23. Pero él, es decir, Jesús, volviéndose le dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Oh, ¿qué pues? Pues apenitas antes estaba lleno de Dios, y ahora resulta que está lleno, pero de Satanás. Fíjense las dos situaciones de la vida que nos acontecen a ti y a mí. Hay momentos, hay palabras, hay ideas que de verdad están inspiradas, llenas de Dios, y en otros momentos no es así. La misma persona. Y Dios permite que esto acontezca en nuestras vidas, primero para ubicarnos en que sí, efectivamente Dios actúa en nosotros, pero también a veces es nuestro ego, dice aquí dice el Señor más adelante, dice,
Quítate de mi vista, Satanás, escándalo para mí eres, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. A veces estamos llenos precisamente de eso, de los pensamientos de los hombres. Entonces, para mí, aquí la perla consiste en ubicarme en el plan de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí en esta etapa de la crisis que estoy viviendo? Porque la primera reacción va a ser, Dios me está destruyendo, Dios no quiere, Dios me lastima, Dios... No, hermano, a ver, un momento, aquí está hablando Jesús de crisis y de que la va a pasar mal, y es parte del plan de Dios. El horizonte, la cruz, esta que tenemos aquí, está en el horizonte de la vida de los discípulos. No perdamos de vista eso. Muchas veces hay que discernir nuestro querer con el querer de Dios, para que nos sometamos, nos alineemos al querer de Dios y no reaccionemos únicamente como los hombres. Como le dice aquí Jesús a Pedro, estás reaccionando como los hombres. Pedro, alíneate al plan de Dios, al proyecto de Dios. A Dios utiliza, aprovecha estos momentos de crisis nada más para salvar al mundo, imagínense. Entonces, la conclusión de esta reflexión, ¿cuál es? Primero, que siempre nos podemos equivocar en las respuestas. A veces estamos llenos de Dios, a veces estamos llenos de otras cosas y damos opiniones que no son las más adecuadas. Y sobre todo cuando estamos en crisis, decimos cosas que no son muy adecuadas. Por eso, la gran perla de este tema es, alíñate con el plan de Dios. ¿Qué quiere Dios de tu vida en este momento? A través de esta enfermedad, de este descalabro económico, de esta separación matrimonial, de esta muerte de este hijo, de este accidente, de este negocio que se vino hacia abajo. ¿Qué quiere Dios de ti? No te está castigando, te lo puedo asegurar. Lo que te está diciendo es, alíñate a mi plan para que veas las cosas de otra manera y le encontremos sentido a esta etapa de crisis. Que Dios te bendiga.